Muy buenos días, mi nombre es María, pertenezco a la UG de Animaná y voy a comenzar a desarrollar epistemología contemporánea que pertenece al módulo 3 de epistemología de la ciencia. Y dentro del eje número 1 tenemos los programas de investigación científica de un autor que se llama Irme Lakatos. Él fue un economista húngaro de origen judío. Lakatos ha presentado en el año 1978 su metodología de programas científicos de investigación como una versión mejorada del falsacionismo ingenuo de Popper. Lakatos hace una crítica a grandes pensadores de su época, como Thomas Kuhn, Karl Popper, que fueron grandes autores que influyeron en la filosofía de la ciencia. Si bien cada autor ha dado su punto de vista distinto, pero lo importante es que aportaron con grandes elementos para poder entender más a la ciencia. Popper fue un filósofo de la ciencia del siglo XX y se opone rotundamente al positivismo lógico. Se preocupa por instaurar una diferencia entre ciencia y pseudociencia. ¿Por qué hace esta diferencia? Porque él sostiene que la ciencia emplea el método empírico. Es esencialmente inductivo, es decir, que parte desde la observación hacia la experimentación. También sostiene que la ciencia progresa haciendo conjeturas, hipótesis, refutaciones y falsacionismo de hipótesis. Asume una actitud crítica frente a la racionalidad y hacia la verdad absoluta. Y esta forma de encarar el análisis de la ciencia se conoce también con el nombre del falsacionismo ingenuo. Ahora, ¿qué es el falsacionismo? Es una corriente epistemológica fundada por Popper y tiene como objetivo contrastar una teoría, es decir, refutarla mediante un contraejemplo. Si no es posible refutar, dicha teoría quedará corroborada sin ser verificada. Según el falsacionismo, se puede demostrar que una teoría es falsa, apelando a los resultados de la observación. Lakatos lo que hace es recoger y profundizar la heurística positiva de Popper y lo denomina falsacionismo sofisticado. ¿En qué consiste el falsacionismo sofisticado? En un doble enfrentamiento entre dos teorías rivales y es a través de la experiencia. Es decir, en donde una teoría es refutada y la otra es aceptada. Como podemos observar en la imagen, tenemos una valoración ingenua de Popper. Luego tenemos en el programa de investigación científica, este programa tiene una estructura, como podemos observar en la imagen. Contiene un núcleo y un cinturón de protección. En este núcleo está prohibida la falsación, posee un componente estático y este contiene el esquema general del programa, indicando la forma de construir los cinturones protectores, es decir, que tiene un carácter metafísico. Luego tenemos el cinturón de protección, en él las hipótesis auxiliares que traducen el poder heurístico del programa, las predicciones de hechos nuevos. Posee un componente dinámico, es decir, que es más flexible. Bueno, a diferencia de Popper, Lakatos afirma que el científico no elige entre teorías alternativas, sino entre posibles programas de investigación alternativos. También este programa, ¿no?, contiene un conjunto de reglas. Unas establecen las vías de investigación
que deben evitarse y que la denomina heurística negativa, y otras se constituyen como posibles vías a seguir y que la denomina heurística positiva. Entonces, los elementos esenciales de un programa son el núcleo firme, el cinturón protector, las heurísticas, y el núcleo es la parte más estable de todo el programa de investigación científica y la característica que lo define. Está compuesto de hipótesis generales, teorías o enunciados universales. Es la base convencionalmente aceptada e irrefutable. Entonces, la intención de Lakatos era crear una reconstrucción racional de la historia, de la ciencia, mostrando que ésta progresaba de una manera racional. Y bueno, para realizar o efectuar la reconstrucción racional es necesario considerar la estructura externa del programa y su estructura interna. En cuanto a la estructura externa, es donde se aportan una localización del contexto, circunstancias psicológicas y sociológicas en el cual se desarrolla el programa, justificando descoordinaciones de la historia interna. En cuanto a la estructura interna, hay una revisión y comparación de teorías recientes con sus predecesores. Bien, eso es todo por hoy. Así que bueno, les saludo, muy buenas tardes y hasta luego.